Hola, buenas noches. Pago con subrogación convencional, artículo 1298. Gracias. Hola, 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 probando, probando, probando. Hola, probando, probando. Muy buenas noches. Mi nombre es Norma Flores, de la carrera de Derecho. Voy a presentar a ustedes una exposición acerca de temas de interés en la cátedra Derecho Civil Obligaciones, la cual es dictada por la doctora Antonella Cianflagloni Catari, sección Saya C. Comenzaré por hablar acerca de las obligaciones condicionales. Estas se encuentran ubicadas en el Código Civil, en el artículo 1197. Vamos a hablar específicamente de su existencia o resolución, lo cual depende de un acontecimiento que es futuro e incierto. ¿Cómo se clasifican? En suspensiva, es decir, que depende, la existencia de la obligación depende de la eficacia y existencia plena de la obligación misma. Y pueden ser resolutorias, y esto quiere decir que depende de la extinción de la obligación al verificarse esta, es decir, al verificar que está extinguida. Bien, también puede ser casual, producto efectivamente de un hecho fortuito sin voluntad de las partes. Puede ser potestativa, es todo lo contrario, hay voluntad de una de las partes, puramente, esta puede ser puramente potestativa o simplemente potestativa. Puede ser también una obligación mixta, donde existe la voluntad de las partes y una tercera parte interviniente. Existe la clasificación de las obligaciones imposibles. ¿Cuáles son estas? Son aquellas que dependen materialmente, imposible de realizarse, de ejecutarse, y son contrarias a la ley, igual que la ilícita. La ilícita son obligaciones contrarias a la ley, que contribuyen a la violación de la norma jurídica. Y las inmorales, que son contra la norma, la regla moral y las buenas costumbres. Ahora bien, ¿qué efectos traen las obligaciones? En tres categorías están los efectos. Antes que se cumplan, es decir, si la obligación fuese suspensiva, mientras no se produzca, no existe tal obligación. Solo existe la esperanza o la expectativa de la misma. Y si fuese resolutoria, bueno, sencillamente determina la extinción, lo cual no afecta a la obligación. Otros efectos en la categoría una vez que se cumpla, es decir, una vez cumplida la obligación, esta se retrotrae, es decir, tiene carácter retroactivo. El caso es en la resolutoria, por ejemplo, el caso de un arrendamiento. ¿Cómo hacer que un arrendamiento pueda tener carácter retroactivo? No puede tener, porque sencillamente una vez que se utilizó el bien, se canceló por ese bien, no es posible darle vuelta atrás a ese elemento. Y en el caso de que fuese, una vez cumplida, en el caso de que fuese suspensiva, estamos hablando del caso de la enajenación o de gravámenes de un inmueble, que viene a ser, se vuelve a el propietario original, vuelve a tener todos los derechos una vez ésta se haya suspendido. Bien, vamos a los efectos desde el punto de vista cuando exista la certeza que la obligación nunca se producirá. Cuando esto ocurre, entonces, si fuese suspensiva, sencillamente no nacerá jamás. Es decir, la cesión de derecho queda sin efecto. Y si fuese resolutoria, se consolida entonces y se consolida la obligación y produce los efectos normales de cualquier resolución. En otro punto vamos a hablar de las obligaciones a término, estas que son aquellas cuyos acontecimientos son de carácter cierto, futuro y cierto, y dependen del cumplimiento de la extinción de una obligación. ¿A qué atiende este tipo de obligaciones? Atiende a sus efectos, es decir, que puede ser de término suspensivo, de cumplimiento diferido. Por ejemplo, cuando se le entrega un dinero a una persona en junio y le digo, me entregas el local a final de este mes. Entonces, si fuese de término resolutorio, entonces el futuro es futuro y cierto, del cual depende la extinción de la obligación. Por ejemplo, te pago el cuidado de mi perro mientras yo esté ausente.
En cuanto a la atención de su certeza, se clasifican en términos ciertos, lo cual quiere decir que ciertamente ocurrirá. Se sabe que va a ocurrir, como por ejemplo una fecha del calendario. Por ejemplo, sabemos que mañana va a ser miércoles 26 de abril. Y término incierto es cuando no se sabe ni cuándo, ni no se sabe cuándo va a ocurrir. Por ejemplo, el fallecimiento de una persona. Bien, cuando se trata de que atienda a la determinación hecha por las partes, entonces nos encontramos que puede ser a término expreso, es decir, que las partes intervinientes expresan, exteriorizan claramente la voluntad acerca de él. Y de término tácito, es decir, que se desprende de la propia naturaleza del contrato, está sobreentendido, y aun cuando no se fije expresamente. Bien, entonces vamos con las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones reales? Bueno, estas pueden ser complejas. ¿Cómo se clasifican? Pueden ser complejas. Entre las complejas tenemos la pluralidad de objetos, es decir, las obligaciones conjuntivas o conjuntas, las alternativas y facultativas, y pueden ser de pluralidad de sujetos, y estas son las mancomunadas o solidarias. También tenemos las obligaciones de orden natural, que son aquellas morales, aquellas obligaciones morales, aquellas de donde no existe un vínculo jurídico. Pudiéramos hablar de los juegos de azar. Eso no es, digamos, jurídicamente hablando, no es tan lícito el asunto. Encontramos que hay obligaciones de orden divisibles e indivisibles. Las divisibles tienen que ver con la prestación susceptible de ser cumplida por partes, sin que se altere la esencia de la obligación. Pudiera ser, por ejemplo, un préstamo por cuotas. Y nos encontramos las indivisibles, que es la prestación que no puede realizarse por parte. Por decir algo, el arrendamiento o la prestación de una obra de arte o de animales. Nos encontramos entonces con las obligaciones conjuntivas o conjuntas, que es la prestación de dos o más objetos o conductas. Por ejemplo, el técnico que vendió una fotocopiadora, un celular y una laptop. Él debe hacer, para que se extinga su obligación, él debe hacer entrega de cada uno de los equipos que vendió. Nos encontramos con las obligaciones alternativas, que también tiene que ver con pluralidad de objetos en la prestación, donde el deudor se libera de la obligación ejecutando la prestación sobre uno de los objetos. También puede referirse en algunos casos a conductas. Y en cuanto a las obligaciones facultativas, en este caso el deudor tiene la obligación de cumplir con el compromiso entregando un objeto específico, pero se le otorga la facultad de que pudiese entregar otro objeto distinto siempre y cuando ha sido señalado en el contrato. Es decir, en la negociación de una venta de un terreno, en determinado tiempo, de acuerdo a que si se habilita el cumplimiento digamos, de un parcelamiento, entonces si no se logra en el tiempo adecuado, entonces está expresamente especificado en el contrato que podré liberarme de la obligación con la entrega de un vehículo. En este caso viene siendo el vehículo el accesorio y el terreno es la obligación principal. En cuanto a las obligaciones mancomunadas, estas son de pluralidad de sujetos de varios deudores, donde cada uno de estos no puede ser obligado a pagar, ni cada acreedor tampoco tiene la obligación de exigir el cumplimiento de la obligación. En este caso tenemos las obligaciones solidarias, que son aquellas muy semejantes a las mancomunadas porque intervienen sujetos, pluralidad de sujetos. Y sin embargo, la diferenciación es que en este caso el deudor sí puede pagar la totalidad de la prestación, y cada acreedor puede exigir también la totalidad de la prestación. Y representa este tipo de obligación representa una mayor garantía que las mancomunadas. Y nos encontramos entonces con las obligaciones pecuniarias, que es donde se obliga a entregar cierta cantidad de bolívares y se cumple con esa obligación entregando exactamente la misma cantidad de bolívares que le fue prestada en el caso de préstamo.
Y en el caso de las obligaciones de valores, estas pueden ser de carácter líquido, es decir, en algún momento debe traducirse en términos de dinero. Y, por ejemplo, si por accidente deterioré o dañé un faro de un vehículo, entonces debo reportar el pago en efectivo de ese vehículo, de ese faro. ¿Cómo se pueden transmitir las obligaciones? Bueno, primeramente quiero explicar que la transmisión de las obligaciones es una teoría fundamentada y que explica y que contempla la continuidad de las obligaciones entre personas que no son los que constituyeron esa relación. Jurídicamente hablando, se está al frente de una aptitud con P para cambiar titulares, activos y pasivos sin alterar la esencia de la obligación. Estas pueden ser de dos tipos, según actos entre vivos y de causa mortis causa. Sin embargo, en este caso vamos a referirnos solo a actos entre vivos. Y esta tiene que ver con la adquisición de un bien o derecho mediante un acto válido que es jurídico. Y esta puede ser de orden transmisión pasiva, donde el deudor transmite su débito a un tercero. Pero para esto requiere el consentimiento del acreedor para transmitir su débito. Si el deudor falleciese, sus débitos pasan a ser transmitidos a los herederos. En cuanto a la transmisión activa, esta tiene que ver con la cesión de créditos, donde se presenta la transmisión del derecho de crédito efectuada por su titular, o sea, el acreedor, a un tercero. En este caso no existe limitante para el acreedor. Esto no implica ningún perjuicio para los sujetos de la relación obligatoria. ¿Cuáles son los efectos de la transmisión? Bueno, la transferencia instantánea del crédito del cedente al cesionario, los accesorios del crédito se pueden transmitir al cesionario, el cedente responde ante el cesionario de la existencia del crédito y el cesionario desde el momento de la cesión tiene derecho de tomar medidas conservatorias del crédito. Existen unos elementos presentes como el subjetivo, donde el acreedor original, es decir, el cedente, el nuevo acreedor, es decir, el cesionario, y el deudor, que es el cedido. Y el elemento objetivo, donde el derecho de crédito cedido y como objeto de un contrato que debe reunir todas las condiciones relativas al objeto de los contratos. Este tiene carácter lícito, posible, determinante y determinado. Bien, ¿cómo se extinguen las obligaciones? ¿Qué es la extinción? Es la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una determinada relación obligatoria. Y existen unos medios de extinción, como lo es el pago, la dación de pago, la novación, la remisión de la deuda, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa debida, la delegación y la prescripción. Es importante considerar que en el Código Civil se establecen otras formas, específicamente en el artículo 1282. En este caso vamos a referirnos específicamente al medio catalogado como pago, que este es el medio más ordinario, el más común, es el más normal de extinción y jurídicamente es el que establece el cumplimiento de la obligación. Y entre los elementos del pago nos encontramos con la existencia debe existir una obligación válida, debe haber la intención de pagar y los sujetos del pago y debe ser objetos del pago. Y los sujetos nos encontramos entonces en el artículo 1283 del Código Civil con el solvens, que es el pago puede ser hecho por cualquier persona que tenga interés en ello. También interviene el que tiene interés en el pago, que en este caso es el deudor, quien es la parte en la relación obligatoria y puede ser obligado a pagar. Se encuentra también el acreedor y los terceros interesados que ocupan la posición del acreedor. Entre los elementos accidentales, esto quiere decir que pueden o no formar parte de todo pago. La clasificación es que se puede hacer gastos del pago, que son por cuenta del deudor, artículo 1297. Lugar de pago, según el contrato, es el artículo 1295. Y tiempo de pago, esto se establece a través de convenimiento o alguna regla específica. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Por efecto ordinario también, por pago total, es decir, se encuentra la liberación del deudor
Y